Hola y bienvenidos nuevamente a este segmento de amor fraternal que hemos denominado Encuentro de Almas. El tema de este Encuentro de Almas, este segmento número 11 que les vengo a ofrecer, es lo que yo he llamado la epidemia emocional que hunde al mundo. Esta plaga psíquica, esta epidemia emocional, es la epidemia. Estamos en la era, desde hace ya algunas centurias, estamos en la era de la ansiedad. Y hoy les quiero ofrecer las razones de por qué estamos ansiosos, algo que hemos descubierto en estos 23 años y que también han descubierto otros. Nuestro descubrir es solamente confirmar algunas de las lecturas que hemos tenido de personas muy brillantes. Por ejemplo, la psicoanalista Kari Horner, una discípula de Sigmund Freud, que emigró en la década de los años 30 acá a los Estados Unidos, sobre todo al estado de Nueva York. Esta psicoanalista brillante llamada Kari Horner, huyendo, ¿no?, como hebrea, huyendo al nazismo. Ella dejó claro en un estudio profundo que hizo en la década de los 30 en la ciudad de Nueva York, en los barrios pobres. Ella dejó claro los mecanismos de defensa que tienen las personas de forma natural para enfrentar la angustia o la ansiedad, que es lo mismo. Lo primero que hacen las personas, una de las 5 mecanismos que tienen las personas para enfrentar la angustia, es negarlo. Es decir, es notorio como muchísimos de mis clientes me hablan de sus parejas y me cuentan las cositas, cómo manejan sus emociones, y cuando los enfrenta y le dice, mira, ¿por qué no vas a ver al mismo terapeuta que yo voy a ver? O sencillamente ve a ver otro. No, ella no necesita nada, ella está muy bien. Ella no duerme bien, ella hace una tragedia, una simple bobería, ¿no? Pero ella no tiene ningún problema. Ella está muy bien. Esa es una de la primera estrategia que esta señora Kari Horner vio, que son los mecanismos con que las personas enfrentan cómo manejar su angustia, cómo manejar su ansiedad. El otro mecanismo que tiene la mente humana, claro, estos mecanismos son mecanismos irracionales. Para enfrentar la angustia es somatizarla. Bueno, el psicoanálisis deja claro, y otras escuelas también, que hay un proceso que el psicoanálisis llama reacción de conversión. Es decir, la angustia, tarde o temprano, la persona, para no sentirla, el desborde de lo que es el miedo, lo convierte en una enfermedad. Que se conoce hoy como enfermedad psicosomática. Y esto, bueno, constituye, de hecho no maneja la angustia continua, no en la intensidad, pero ahora tiene que estar resolviendo achaques, ¿no?, con su doctor. Y enfrentando ahora otro modo de sufrir, que es la pérdida de la salud. La otra forma de enfrentar la angustia o la ansiedad es evitar los estímulos que la provocan. Bueno, esto crea, este mecanismo yo le llamo el síndrome del ser humano mediocre. Es decir, las personas tienen talentos, actitudes, potenciales para lograr grandes cosas, pero ellos no salen de su área de confort, porque de salir de ahí es muy estresante, es decir, produce mucha angustia, mucha ansiedad. Entonces hay que ver, eso me ha causado a mí más dolor, como terapeuta, como consejero, ver cómo personas que me visitan sumamente brillantes, sumamente inteligentes, sumamente creativos, y están en un estado de mediocridad total, por miedo a enfrentar riesgos, porque los riesgos le provocan a ellos mucha angustia, y entonces ellos mejor están en su área de confort, no ponen negocios, sencillamente continúan sus vidas de empleados y de trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde, ir a la casa, el sábado, domingo, ir a un parque con la familia, no muy lejos, ¿no?, porque no puede manejar lejos.
Entonces eso es una de las formas de enfrentar la angustia, con esta sensación de mediocridad, o evitando los estímulos que puedan provocarla. La cuarta estrategia irracional, mecanismos de defensa con que las personas enfrentan la angustia, es racionalizándolas. Pero eso, racionalizándolas, hay que escuchar atentamente, y no interrumpir. A muchísimos de mis clientes, cómo para justificar su angustia culpan desde el gobierno de Obama a su esposo, a sus hijas, a su hermana que la odia, a través de toda una serie de estrategias racionalizadoras que el psicoanálisis llama proyecciones, que es culpar a otros o culpar a circunstancias. Como diría Sigmund Freud, el individuo, enfrentando la angustia y racionalizándola, se convierte en una fábrica de mentiras creídas por el propio individuo. Eso sí, creídas por el propio individuo. Ellos hablan con propiedad y uno de afuera se da cuenta que eso para nada tiene que ver con los niveles de angustia y de mal manejo de la ansiedad con la que ellos están manejando. La otra forma, mecanismo irracional, la quinta, de enfrentar la angustia es narcotizándola. Es decir, un poderoso ansiolítico es el alcohol. Entonces las personas proyectan o se automedican con alcohol, fumando marihuana, que también es otro poderoso ansiolítico, o visitando un psiquiatra, y entonces que no tiene mucho tiempo para un tratamiento profesional, y entonces el psiquiatra maneja la angustia recetando, ¿no?, Xanax y todos los ansiolíticos que están en el mercado, ¿no? Bien, esos son los mecanismos que las personas han utilizado en su mayoría para enfrentarse en este mundo con esta epidemia de la era de la ansiedad. Pero la única forma objetiva y perenne para liberarnos de la angustia es lo que yo llamo un trabajo interior, descubrir las causas que quizás están enterradas profundamente en el sótano de nuestra mente, conflictos internos que quizás hemos cargado desde nuestra misma infancia, o como vemos en la investigación moderna, desde que estábamos dentro del vientre de nuestra madre, o todavía en una expansión más amplia hoy en el árbol geológico de la familia, ¿no? Porque al nacer verdaderamente ya vamos cargando algunas memorias filogenéticas de nuestros antepasados. Y entonces la única solución objetiva para enfrentar la angustia es descubrir las causas que la provocan. Y esas causas generalmente no son externas, están dentro de nosotros, en nuestros bancos de memoria, en esas codificaciones emocionales negativas que en segmentos anteriores les hablé, las que son las codificaciones de miedo, porque eso es lo que es angustia, un miedo flotante, que surge puede de estos conflictos de miedo, pero puede venir de otras codificaciones negativas, como son las codificaciones de ira, las codificaciones emocionales de tristeza, o la peor de todas, la culpa. En estos 23 años, ya pronto va a ser 24 años, y haber tratado mucho más de 2.500 personas, hemos llegado a la conclusión que uno de los provocadores o fuentes de esta síndrome de angustia o de ansiedad es los sentimientos de culpa enterrados profundamente en nuestra mente interior. Claro, es por eso que se hace tan difícil que las personas por sí solas puedan enfrentar lo que yo llamo los sentimientos de culpa interior.
porque no hay nada más doloroso que la culpa. Todos los seres humanos queremos ser víctimas, pero nadie queremos sentirnos culpables. Por lo tanto, también los terapeutas teocéntricos nos pintamos únicos para enfrentar estas programaciones de culpa, porque la culpa es del campo de la moral, de la religión, de la espiritualidad, no del campo de la psiquiatría. Es decir, los que crean los padrones del bien y el mal es la espiritualidad, no la ciencia. Por lo tanto, es por eso que vemos que en psicoanálisis o en psicología clínica, disolver los sentimientos de culpa es muy difícil, porque el individuo no ve en el terapeuta, en su consejero, la estatura moral para ayudarlo a autoperdonarse. Los terapeutas teocéntricos, basados también en los conocimientos que tenemos de cómo funciona la mente humana, pero principalmente nos consideramos ministros de la mente suprema de Dios, del verdadero Dios amor. Ayudamos a nuestro cliente. La única forma de enfrentar la culpa interna es el reconocimiento de que cometimos errores, que fuimos egoístas, que fuimos cobardes, que no pudimos perdonar a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y reconocer eso es doloroso, muy doloroso, pero totalmente sanador. Cuando los seres humanos aprendemos a enfrentar la culpa basado en liberarnos de ese complejo de perfeccionismo, que nosotros nunca nos equivocamos, que es el que crea realmente los sentimientos de culpa. Cuando uno tiene la capacidad de arrepentirse, primero tiene que descubrir, como dijera Carl Gustav Jung, muchas personas que se sienten culpables confiesan un pecado menor para no enfrentar el pecado mayor. Por lo tanto, no mejoran. Pueden ir a las iglesias y entrar en confesión con su sacerdote, o hacer hasta una exposición pública si son evangélicos, y después no continúan mejorando. Sigue la angustia, porque no confesaron lo que tenían que confesar. Y eso descubre nuestro proceso de hipnoanálisis, descubrir la verdadera causa de nuestra culpa. No quiere decir que nos dediquemos nada más a la culpa, pero vemos que la culpa, cuando liberamos la culpa, hay una explosión de transparencia, quizás la misma que tuvo el rey David. Es sabido. Por eso el Evangelio, la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, eso es psicología superior. Pero toda la Biblia. Pero en ese Antiguo Testamento, por ejemplo, David, por su avaricia y su lujuria de conseguir una mujer que él sabía que pertenecía a uno de sus generales más fieles, al general Uría, él hizo todo lo posible para que mataran a Uría y él quedase con su mujer, que era Betsabé. Esto provocó que David se enfermara de los huesos, una enfermedad psicosomática. Y cuando el sacerdote Natal le hizo comprender el origen de su culpa y de todo lo que le estaba ocurriendo, que era, mejor dicho, todo lo que le estaba ocurriendo, que era el origen, todo era basado en su culpa. Él, con el coraje que tenía David, él enfrentó su culpa, arrepintiéndose profundamente. Escribió el Salmo 51 y dice en el Salmo 51, júzgame, contra ti he pecado, o sea, dirigiéndose a Dios. Pero recuerda que en maldad fui forjado y en pecado fui concebido. Quiere decir, todos tenemos debilidades. Vivir no es sencillo, porque vivimos dentro de un cuerpo, un simio, donde somos egoístas, somos agresivos, somos amantes del placer. Y portarnos bien en todo momento es bastante difícil. Pero hay que tener el coraje para reconocernos ante nosotros mismos, ante Dios y ante las personas que hemos dañado, que nos equivocamos, que fuimos traidores, que fuimos egoístas o que fuimos muy agresivos. Cuando esa verdadera culpa nosotros la aceptamos, nuestros errores, hay una expansión de claridad y de paz interior que es reconectada, porque Dios siempre quiere perdonarnos. Lo único que
está esperando es que nosotros nos arrepintamos con total corazón. Bueno, por hoy estuvo bien y nos vemos en los próximos segmentos, ¿no? En esto que para mí ya es una ansiedad, un deseo muy grande de compartir lo poquito que hemos aprendido en estos 23 años, que sirva esto para que las personas tengan una calidad de vida mucho mejor. Bueno, que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo segmento. Gracias.